Buenos, bienvenidos y bienvenidas a la capacitación del Consejo de Ministros. Para quienes no lo sepan, este video es simplemente informativo para explicarles brevemente los papers, es decir, los temas o los tópicos que van a estar conversando esos días del modelo, ¿sí? Recuerden que pueden ver la capacitación previa sobre dinámica, se encuentra en la página web. Y la capacitación de consejos de ministros, en realidad la dio su coordinadora, pero bueno, tuvimos un pequeño problema con la grabación, por eso les queríamos dejar este video más corto, comentándoles un poco de qué se tratan estos temas que van a hablar, a discutir, a debatir los días del modelo. Comenzando por trabajo y empleo en el siglo XXI. Bueno, primero que nada, una aclaración respecto de los papers. Tengan en cuenta que es simplemente para que ustedes más o menos conozcan el tema que van a tratar, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es buscar la información de su país en ese tema en particular. En eso es lo que tienen que profundizar, ¿sí? Acá simplemente les damos conceptos para que puedan manejarse en el debate, para que entiendan mejor las otras posturas, para que puedan armar mejor su propia postura, pero para nada significa que tengan que estudiarse este documento, este PDF, digamos. Es simplemente para ayudarles a ustedes a entender mejor los conceptos. Porque por ahí, si decimos trabajo y empleo en el siglo XXI, es un tema súper amplio, entonces necesitamos como achicar lo que vamos a conversar esos días. Bien, ¿por qué es importante hablar de trabajo y empleo en el siglo XXI? Bueno, porque este tema presenta un montón de desafíos para los países, especialmente por todos los cambios tecnológicos que hay en la actualidad y que seguramente va a seguir habiendo, y por las grandes dificultades que tenemos, sobre todo los países latinoamericanos, africanos, ¿sí? En poder lograr superar cuestiones como la pobreza estructural, en poder superar las desigualdades, ¿sí? Entonces, todos los cambios tecnológicos y todo aquello que los gobiernos, los estados no pudieron darle respuesta históricamente, realmente producen muchos desafíos y por eso tenemos que hablar de este tema trabajo y empleo en el siglo XXI. Primero en principal, hay que saber distinguir qué es trabajo y qué es empleo, porque no son lo mismo y nosotros lo solemos usar como sinónimos, como si fuesen lo mismo. Bueno, en realidad estamos equivocados. No podemos hablar como que sean iguales o intercambiables entre sí. Trabajo es toda aquella actividad, remunerada o no, que produce bienes o servicios en una economía, o que satisface las necesidades de una comunidad o provee los medios de sustento necesarios para los individuos. ¿Qué significa este concepto súper difícil que nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Básicamente que todos de cierta forma trabajamos. ¿Por qué? Porque toda aquella persona que haga una actividad, que haga un servicio para otra, que le mejore su calidad de vida, que le ayude a realizar sus propias actividades, por más de que le paguen o no le paguen por eso, por más de que no tenga, por ejemplo, un jefe o que le paguen un sueldo o no, lo mismo está realizando un trabajo. Un ejemplo, el ejemplo más claro que existe es el trabajo que realizan usualmente las mujeres en el hogar. ¿A qué se refiere con esto? Limpiar, cocinar, ¿sí? Todo eso es trabajo del hogar que a la mujer, usualmente que es quien lo realiza, a nadie le paga, digamos, por realizar todo eso en los propios hogares, el trabajo de cuidar a los niños, y sin embargo sigue siendo trabajo. Entonces, no necesariamente porque uno no cobre un dinero o nos paguen de alguna forma a fin de mes, no significa que no estemos trabajando. Otro ejemplo muy claro, sobre todo en Latinoamérica, son, por ejemplo, los trabajadores de la economía popular. La economía popular es la economía con la que se suele manejar las personas, por ejemplo, que viven en asentamientos populares como villas, en el caso de Brasil, favelas, ¿sí? Que realizan trueques, intercambios, ¿sí? Que venden por ahí productos que hacen ellos mismos para poder subsistir.
Bueno, eso también es trabajo, aunque no tengan un sueldo fijo. El empleo, en cambio, sí es la actividad remunerada, es decir, la actividad que se paga. Puede ser que tenga un jefe directo a la persona, como puede ser que no tenga un jefe directo, pero el empleo básicamente es lo que se paga, donde hay un trabajador y ese trabajador tiene un salario. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque justamente acá el paper, si ustedes tocan en la palabra salario, les lleva a un link donde pueden conocer más sobre el salario en sí mismo, pero realmente es importante hacer esta distinción porque, y ahora vamos a la parte gruesa del paper, porque las personas que no tienen empleo, que solamente tienen un trabajo, les paguen o no les paguen, lleva a una gran informalidad. ¿Qué significa la informalidad? La informalidad es el fenómeno que se da sobre todo en países latinoamericanos, donde las personas por su trabajo no tienen la previsibilidad, es decir, no pueden ver a futuro si van a cobrar por ese trabajo o no, o cuánto es lo que van a cobrar. Por ejemplo, una persona que trabaja en la economía popular trabaja en el sector informal porque no tiene derechos asegurados. Uno de ellos es saber cuánto va a cobrar, por ejemplo, pero también puede ser otros derechos como obra social, otros derechos como vacaciones pagas, ¿sí? Son todas cuestiones que hacen a la formalidad del empleo, ¿sí? Es decir, donde uno tiene un salario fijo, donde uno puede saber cuánto va a cobrar la persona, por ejemplo, a principios de mes. En la informalidad, la persona no tiene ningún tipo de derecho asegurado. No sabe si va a cobrar o no va a cobrar, no sabe si va a poder tomarse vacaciones porque no sabe cómo le va a ir. Usualmente no existen las vacaciones para esas personas. Digamos, tiene que trabajar todos los días. La jornada laboral se hace muchísimo más extensa, muchísimo más larga, porque las personas tienen que trabajar el doble para poder ganar lo que por ahí gana una persona en 6 horas, ¿sí? Entonces, ese es el problema de las personas que no tienen un empleo. Las personas que solo trabajan, como las personas de economía popular, podemos nombrar también, por ejemplo, cartoneros. Los cartoneros trabajan y son un claro ejemplo de la informalidad en el trabajo, porque tienen que trabajar quizás 12 horas para ganar muy poco y les alcanza justo para subsistir quizás solo ese mismo día. Ese es el problema del trabajo informal y ese es el problema en América Latina, que no tenemos la capacidad de crear empleo y trabajos formales. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, el paper menciona la concentración de las riquezas, por ejemplo, empresarios que, digamos, en vez de proporcionarle a sus trabajadores un trabajo, un empleo formal, los mantienen en la informalidad porque les conviene. Entonces, todas esas riquezas que no gastan en derechos para el trabajador se concentran en su propio patrimonio. Ese es el problema que les trae el paper y les dice además un condimento muy específico que, bueno, dice no solamente que hay personas que están en la informalidad hace años y que muy probablemente no puedan salir de ese trabajo informal, sino que casi siempre las personas que están en esos trabajos informales son o mujeres o personas de grupos no representados. Entonces, que tienen que ver con las minorías sexuales del colectivo LGBTQ+. Entonces, es decir, no solamente que hay personas oprimidas en el sentido de conseguir trabajo formal, sino que casi siempre para quienes se les hace más difícil lograrlo es a mujeres o a personas del colectivo LGBTQ+. Eso es lo que les viene a traer el paper hasta acá. Les cuenta además que existen trabajos forzosos, que también se equipara de hecho a la tortura, por ejemplo, y que es necesario trabajar por una búsqueda de la equidad económica y laboral. Pero además
les habla un poco sobre el sistema previsional. ¿Sí? El sistema previsional es el sistema jubilatorio y les cuenta cómo hay diferentes tipos de estos sistemas, por ejemplo, el modelo de repartición estatal, que dice, ok, va a ser el Estado quien se va a encargar de pagar las jubilaciones y de asegurársela a todos los adultos mayores. Hay otros modelos, como el privado, que hay empresas que se encargan de administrar las jubilaciones. Eso es una discusión aparte, les invito a que investiguen un poco más sobre eso. Y por último, cierra el paper hablando de la automatización y los desafíos. ¿Qué significa esto? Bueno, encima de que tenemos el problema del trabajo informal, encima de que afecta más a las mujeres, encima de que está en América Latina desde hace décadas y no tenemos manera de solucionarlo, al menos por ahora, bueno, aparece la tecnología. Y con la tecnología, para ciertos empleos, es decir, para las personas que sí están aseguradas, que tienen derechos laborales, se están quedando sin sus empleos porque viene la tecnología a ocupar sus puestos de trabajo. Entonces cada vez se necesitan menos personas humanas para hacer los trabajos que suelen dar empleo formal. Y ahí entramos en toda otra discusión. Porque, por ejemplo, si encima de 100 personas, que 70 estén en la informalidad, que 30 tienen un buen empleo, un trabajo, un salario fijo, derechos laborales, pero de repente una máquina puede hacer el trabajo de 15 de esas 30 personas, entonces ya nos estamos yendo con que el 85% de la población no va a tener un empleo formal. Es sumamente preocupante esta situación y es necesario buscar soluciones. Todos estos problemas, que parece que solo les estoy comentando problemas, es a propósito. Es para que ustedes piensen la postura de sus estados a partir de todas estas cuestiones, estas problemáticas que les estuve comentando. ¿Por qué? Si vamos al final del paper, vamos a encontrar lo que se llama preguntas disparadoras. Las preguntas disparadoras sirven para que ustedes, no es necesario contestar una por una, sino para que más o menos puedan pensar cómo armar la postura de su país en este tópico en particular. Por ejemplo, si yo soy argentina, en trabajo y empleo voy a ir a preguntas disparadoras, después de investigar un poco sobre la postura de Argentina en este tópico en general, y voy a ver, me dice, ¿tu país se caracteriza por tener mayor cantidad de puestos formales o mayor cantidad de puestos informales de trabajo? Y ahí voy a googlear, voy a buscar, me voy a informar cuánto es el porcentaje del trabajo informal en Argentina, qué problemas hay, se están logrando más puestos de trabajo, no se están logrando más puestos de trabajo, y todas estas cuestiones. Después me dice, ¿qué medidas o políticas de gobierno pone en práctica para mejorar la calidad de los empleos? Y ahí nuevamente googlear, buscar información, noticias, ¿sí? Cuando me dice, por ejemplo, ¿existe un cupo laboral previsto para minorías? Bueno, ahí sí, por ahí Argentina puede mencionar la ley laboral del cupo travesti trans, ¿sí? Que es, por ejemplo, una política pública específica para asegurarle a estas minorías un lugar de trabajo formal, ¿sí? Entonces puede ser que tu país tenga algo similar o puede ser que no, ¿sí? Entonces, en general, estas preguntas disparadoras te sirven para, como puntapié para vos, saber por dónde buscar la postura de tu delegación. Una vez que tengas toda la información, más o menos te vas a dar cuenta qué es lo que tenés que defender. Por ejemplo, en Argentina, todos nos damos cuenta que lo que ese país tiene que defender es básicamente el gobierno, la postura de Alberto Fernández. Si vemos lo que él dice sobre trabajo y empleo, siempre está abogando o está pidiendo porque haya más empleos formales, está en contra, por ejemplo, de que haya una flexibilización laboral, está en contra de que las jubilaciones las manejan las empresas, ¿sí? Está a favor del cupo laboral, travesti trans, ¿sí? Entonces, toda esa postura de la delegación yo la tengo que armar a partir de lo que veo, de la información que me da mi presidente sobre este tópico. De eso se trata trabajo y empleo, de eso vamos a conversar esos días. Pero también tienen otro paper
que se llama Integración y Cooperación Internacional. Recuerden que por cada paper hay un debate informal, un debate general y un debate particular, es decir, que por cada uno de estos temas ustedes tienen que armar su discurso. La integración y cooperación internacional es un tema por ahí más simple, pero que tiene mucho debate. ¿Por qué? Porque hay países que están a favor y hay países que no están tan a favor de la integración y de la cooperación entre los estados. ¿Qué significa integración y cooperación? Cooperar significa que entre los países todos se presten ayuda. Por ejemplo, yo te presto ayuda con investigaciones científicas y vos me prestas ayuda sobre cómo tengo que, no sé, cuidar los cultivos de soja para que me sirvan en mi país, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de ayuda entre países. Yo te presto algo, te doy una información a cambio de que vos me ayudes a que me vaya mejor en esto otro. Eso es algo típico, se hace en un montón de cuestiones, en agendas como para las mujeres, en agendas del ambiente, en agendas del trabajo, ¿sí? Hay muchísimas cuestiones sobre la integración y la cooperación. La integración, en cambio, es decir, bueno, no solo nos vamos a ayudar, sino que nos vamos a volver una sola cosa, ¿sí? Por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Cada país de la Unión Europea mantiene su autonomía, o sea, hay países diferentes, conocemos. Un país es España, otro país es Francia, otro país es Alemania, ¿sí? Son países diferentes, pero todos pertenecen a la Unión Europea. Y ese pertenecer a una misma organización es muy importante, porque significa que todos van a ponerse o intentar ponerse de acuerdo para tener una postura respecto a los distintos temas. Entonces ya no es solamente el país quien entra a jugar en esas cuestiones, sino que es toda la organización. Y por eso la integración es algo que a los países les cuesta mucho, porque de cierta forma tienen que renunciar un poco a veces a lo que ellos piensan o a lo que ellos quieren. ¿Cuáles son los desafíos de la integración y de la cooperación, especialmente en América Latina? Bueno, en primer lugar, la persistencia de la pobreza, la desigualdad, la falta de inversión, la falta de acceso a servicios básicos, la violencia, la inseguridad, nuevamente pobreza y desigualdad, falta de infraestructura, son todas cuestiones que les faltan a los países latinoamericanos. Ustedes pueden leerlo mejor en el paper, pero son cuestiones que necesitamos superar. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo superamos como países latinoamericanos? Y ahí está la discusión. ¿Tenemos que integrarnos y hacer la Unión Suramericana como hacen los países europeos? ¿O cada país tiene que arreglársela por su cuenta y ver cómo lo soluciona? Bueno, hay posiciones muy diferentes. Hay gobiernos que están más a favor de crear como una unión común y hay otros gobiernos que son más liberales, más de derecha, que están en contra de esta cooperación porque para ellos cada país tiene que arreglárselas por sí mismo y buscar por sí mismo sus propias ventajas. Entonces, probablemente, por ejemplo, quien represente a El Salvador, que tiene un presidente bastante complicado, no va a estar tan a favor de que todos los países estén unidos en una sola cuestión, ¿sí? Pero, por ejemplo, un presidente nuevamente como Alberto Fernández se pronunció muchísimas veces a favor de esto. ¿Por qué es importante esta discusión? Porque, bueno, la idea es que ustedes debatan sobre esto, ¿sí? Los bloques regionales, como les comentaba, algunos ejemplos son la Unión Europea, otros en América Latina, el Mercosur, pueden ser bloques, es decir, uniones por cuestiones políticas o para cosas económicas, por ejemplo, o uniones para avances científicos, si no hay como una sola cuestión. Y luego pasamos al otro punto del paper que quería explicarles, que es esta cuestión de la industria nacional versus la inversión extranjera. Primero que nada, IED significa inversión extranjera directa, o sea,
la inversión que tanto otros países o que capitales extranjeros hacen sobre tu propio país. La doctrina o las personas, los países más liberales, están a favor de que cada vez haya más inversiones extranjeras y cada vez menos industrias nacionales, mientras que los más proteccionistas o conservadores están más a favor de la industria propia, digamos, la industria de cada país. Y al mismo tiempo, esto lo podemos entender un poco como la diferencia entre el norte y el sur, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Países como Estados Unidos, por ejemplo, están a favor de que el resto de los países, digamos, abran sus puertas a las inversiones extranjeras. ¿Por qué? Porque es de su conveniencia, o sea, les conviene a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, se aseguran ser quienes les venden a esos otros países productos elaborados, ¿sí? O productos de tecnología, sería ahora. Y se aseguran que sean los otros países quienes les compren esos productos. Mientras que los otros países se tienen que conformar con vender lo que ellos mejor puedan producir. Por ejemplo, en el caso de Argentina, conformarse con vivir de vender productos alimenticios, como puede ser la soja. Entonces, está como esa cuestión. ¿Por qué se los menciono? Está muy bien explicado en el paper, no quiero hacerles más lío, pero la idea es que hay países que están planteando esta cuestión de que es necesario cooperar, sobre todo y más que nunca, entre los países más pobres. ¿Por qué? Porque mientras más cooperen los países pobres y se ayuden entre sí, más fácil les va a ser salir de esa situación de pobreza y poder comenzar a producir sus propias cuestiones y no tener que depender de las inversiones extranjeras para poder básicamente proveerle a sus ciudadanos infraestructura, para poder combatir la desigualdad, para poder combatir la pobreza. Esa es la idea general de este paper. Ustedes, como representantes de cada país, tienen que defender lo que su gobierno haga. Si su gobierno está en contra de integrarse regionalmente, lo tienen que defender. Y créanme que hay muchos y muy buenos argumentos a favor de eso. Entonces, siempre en el fondo de la cuestión, lo que termina ganando son los argumentos, ¿sí? El paper simplemente les explica un poco la situación de lo que pasa en América Latina y en el mundo. Pero eso no significa que tenga 100% de razón. Es simplemente explicativo. Ustedes, como cada país, cuando armen su discurso y cuando armen la postura que van a defender esos días, tienen que representar a la de su gobierno, que puede ser que sea a favor de integrarse, a favor de la industria nacional, o puede ser que sea en contra de integrarse, a favor de la inversión extranjera. Hay muchos buenos argumentos, hay además videos en YouTube que explican mejor esta diferencia. Les repito, cualquier duda que tengan respecto a cómo armar su postura, pueden pedirle a sus capacitadores, porque están para eso, para ayudarles, ¿sí? Y por último, les quería comentar cuáles eran las preguntas disparadoras de este paper, para que más o menos se ubiquen, ¿sí? Si su país pertenece a una organización internacional, a cuáles, qué importancia le da a la integración, a la cooperación, ¿sí? ¿Qué tantos intentos tuvo de integrarse? Por ejemplo, Argentina es una gran forma de ejemplificar esto, porque siempre tuvo como esa intención de integrarse a otros países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, Brasil no, porque pasó por gobiernos muy diferentes, entonces no siempre tuvo la misma intención. Después les pregunta sobre qué porcentajes de inversión extranjera recibe su país, qué tanta importancia le da a tener capitales extranjeros que le ingresen, qué prefiere más, desarrollar la industria nacional o prefiere que inviertan otros, cada uno en el país, ¿sí? Son cuestiones de ese tipo y recuerden, no tengan miedo de defender a su propio país porque para eso están, digamos, para defender a su gobierno.
Simplemente eso. Les recomiendo nuevamente que lean el paper y que a partir de lo que dice en el paper puedan profundizar respecto de su propio país. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido y cualquier duda o consulta nuevamente pueden hacerlos a sus capacitadores por el WhatsApp Monazul Institucional, por nuestras redes. Y espero que les haya servido este video. Muchas gracias por verlo hasta el final.